Pero buenos días, o como dijera Truman de Truman Show, buenos días, buenas tardes o buenas noches, por si no los llego a ver. Esta es la segunda parte del video mocho que subí ayer, que titulé ¿Cómo elegir un terapeuta? Esperen. ¿Cómo elegir un terapeuta y evitar caer con un charlatán? Resulta que anoche, tratando de comprimir el video completo, pues no sé qué sucedió, el chiste es que lo borré. Y pues ni modo, hoy estoy de nuevo grabándolo temprano. Si me ven los ojos bien rojos es porque me acabo de bañar y porque también tengo alergia. Y en las mañanas es cuando peor me da. También igual si se me sale por ahí de los mocos es la alergia, no vayan a pensar que estoy pacheca, porque muchas veces lo han llegado a pensar. Y no. Bueno, en el primer video trabajé el punto número 1 y el punto número 2 bueno, los títulos que le di a este video de cómo elegir un terapeuta, no morir en el intento, y cómo elegirlo para no caer con un charlatán. Y el segundo punto creo que mencioné es pues que el eclecticismo es muy cuestionable si el terapeuta no tiene más de 80 años, ¿no?, de práctica. Y me quedo a la mitad del punto número 3. ¿Qué espero de la terapia? Yo como paciente, ¿qué espero de mi terapia? No tanto del terapeuta, porque acuérdense que el terapeuta es la herramienta, o sea, no es quien tiene la verdad, es la herramienta que va a ayudar a que pues, la persona logre resolver de la mejor manera la problemática que lo lleva a la terapia. Entonces, yo paciente, ¿qué espero de mi terapia? Y aquí es muy importante que se hagan dos distinciones. Quiero nada más tratar mi síntoma, que sería como, quiero que se me quite la ansiedad, o quiero, además de tratar mi síntoma, conocer el origen de mi ansiedad para que ya no vuelva yo a recaer en esta, o para que por lo menos sepa cómo trabajarla a futuro y no depender perpetuamente de la terapia. Si a mí me queda claro que, como paciente, perdón, otra vez agarré el micrófono, si a mí me queda claro como paciente qué es lo que yo estoy esperando de la terapia, es probable que prevenga un poco el fracaso y el sabotaje. Creo que en el otro video ya lo había comentado, ¿no? Generalmente tenemos muchos mecanismos que nos ayudan a aguantar el síntoma, a sabotear el proceso terapéutico y a no concluirlo y a no llegar a la plenitud del tratamiento. Entonces, si yo no tengo claro qué es lo que quiero trabajar, van a haber mayores probabilidades de que mi tratamiento como tal fracase, pero no porque el terapeuta no sepa trabajar, sino porque yo voy a abandonar ese tratamiento, porque me voy a frustrar, porque estoy sintiendo que no estoy mejorando. Entonces, por ejemplo, regreso a lo mismo, a lo mejor yo quiero trabajar nada más que se me quiten los síntomas de la ansiedad. Pues si ya me quedó bien clarísimo eso, va a ser más fácil que yo escoja un enfoque terapéutico adecuado a mi demanda. Pero puede ser que no, que yo quiero trabajar también el origen de mi ansiedad, saber por qué me está dando, desde cuándo me está dando y cuál es la situación que me la desató, y entonces ahí ya cambia completamente mi demanda, porque no solamente quiero erradicar un síntoma, sino que quiero, pareciera, erradicar el problema desde la raíz. Entonces, ahí yo creo que, como en alguna clase lo comenté, siempre va a haber una terapia para cada paciente o para cada cliente, porque depende del enfoque es como se le va a llamar al usuario. Entonces, si yo requiero de un tratamiento que no necesariamente se meta con el origen de la problemática, eso va a definirme como un cierto tipo de paciente, y si yo quiero un tratamiento que trabaje o aborde la problemática a profundidad, pues eso me va a definir como otro tipo de paciente. Y es muy importante para que no terminemos sintiendo que estamos con un charlatán, porque a veces también esa es la sensación. No es que el terapeuta sea charlatán, pero sí nos sentimos estafados porque estamos esperando otra cosa distinta de su tratamiento.
También sería importante que cuando conozcan a la persona con la que quieren trabajar, pues le preguntaran cómo se va a trabajar, cuál es el plan, qué se va a hacer, pero desde la claridad de qué es lo que yo quiero trabajar, no es de, a ver, usted vea, o cómo me ve usted. Cuando vamos al médico diciéndole, a mí me duele mi codo. Bueno, no, a mí no me duele el codo porque no soy coda, pero me duele mi cabeza. No es, adivine qué me duele, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando uno va al terapeuta, al psicólogo, es lo mismo. Uno ya debería de llevar una idea de qué es lo que quiere trabajar en esta terapia para poder así preguntar cuál es el plan y cuáles son los pasos a seguir. Y no sentirnos estafados al final. Ahora, punto número 4. Va de la mano con el 3. Si yo estoy definiendo, a ver, aguante, me voy a arreglar el pantalón porque se me está encajando muy feo el botón. Si yo estoy definiendo qué es lo que yo quiero trabajar en la terapia, si quiero trabajar síntomas, si quiero trabajar origen del síntoma, además del síntoma, el número 4 implica cuánto tiempo y dinero pienso invertir en la terapia. Si ven que se mueve la pantalla es porque mi gata no ve, se le está pegando a la pantalla. Y como es bien agresiva y violenta, mejor ni la quiero quitar porque van a ver cómo me muerde y no quiero que me exhiba. Entonces, pues la dejo. Si les molesta, pues no puedo hacer nada. Arréglenselas con nube. En fin, ¿cuánto tiempo y dinero pienso yo invertir? Generalmente los enfoques que trabajan el tratamiento de los síntomas son un poco, pues por usar una palabra, no es peyorativa, son un poco más breves, porque no se está trabajando historia del sujeto en totalidad, sino nada más historia del síntoma y síntoma. Entonces, eso hace que el tratamiento, con respecto a un tratamiento que trabajaría a origen del síntoma, sea un poco más breve. Y también dependiendo del enfoque, pues se nos dirán cuántas sesiones se van a trabajar, pero no en todos los tipos de terapia, solo en algunos que ahorita vamos a mencionar cuáles son. Pero sí, el terapeuta nos puede decir en algunos enfoques cuántas sesiones se van a trabajar. Entonces, desde la primera sesión pues se habla del costo del tratamiento por sesión y ahí se define si se puede o no se puede pagar, cuánto se puede pagar, bla, bla, bla. Pero uno como paciente tiene que tener en claro que tiene que invertir dinero. No es gastar dinero, no es tirar dinero, es una inversión por la salud mental. Es una inversión que a largo plazo me va a traer intereses muy altos. ¿Qué quiere decir? A mí luego la gente me decía, ¿y cuánto tiempo va a tardar? Y yo decía, bueno, no sé, primero vamos a conocer cuál es el problema y después vemos cuánto va a tardar. Y hacían la cuenta, ¿no? Más o menos como cuánto me voy a gastar, no, pues tampoco sé, porque todavía no sabemos bien cuál es el problema y cómo se va a trabajar. Entonces, váyanse haciendo la idea de que una terapia implica la inversión de tiempo y de dinero y de esfuerzo para ganar ese dinero. Pero eso es una ganancia que a largo plazo nos va a redituar mucho. ¿Por qué? Porque el dinero es un intercambio simbólico entre el paciente y el terapeuta, independientemente del enfoque, eso no son palabras del psicoanálisis. Pero lo real es que si a nosotros como personas nos cuesta la terapia, puede ser probable que tengamos mayores posibilidades de aprovecharla. Al contrario que si nos las regalan o al contrario de que si nos la económica y no nos cuesta trabajo pagarla. Hay ciertas estructuras de personalidad que por eso mismo devalúan en automático la terapia, porque es barata. Y entonces no implica que uno le tenga que cobrar caro, pero sí lo justo. Aquí también sería una especie de recomendación para el psicólogo que da terapia, aunque sea egresado, no barateen su trabajo, porque a la hora de baratear el trabajo la persona no va a valorar ni tampoco va a trabajar con la misma disposición que cuando nos cuesta. Es decir, si yo les compro un coche a cada uno, nuevo, bonito, carísimo, de 8,000,
no lo van a cuidar de la misma manera que si ustedes trabajan 10 años para comprarse ese coche. Sí se entiende el ejemplo, ¿no? Y ahora es también, como siempre les decía yo a mis estudiantes, ¿por qué si en la peda o comprándote unos tenis te puedes llegar a gastar 1,500? O sea, en 10 minutos te gastas 1,500 comprando los tenis. La peda pues por lo menos está a la noche. ¿Por qué no eres capaz de invertir 1,500 en tu salud mental? Y entonces ahí siempre era la pregunta, ¿cuánto cuesta tu salud mental? ¿Y cuánto cuesta en el sentido simbólico de cuánto trabajo psíquico estás dispuesto a invertir para que puedas tener el dinero para poder costear un buen tratamiento psicológico? Entonces, tenemos que hacernos a la idea de que la terapia es una inversión de tiempo y de dinero, y que a largo plazo nos va a redituar muchísimo interés a favor, no en contra, y que además, dependiendo de lo que queramos trabajar, será el tiempo que le vamos a invertir a la terapia, y obviamente pues el dinero, no es lo mismo ir 10 sesiones que ir 5 años, pues es distinta la inversión económica, pero también los resultados son distintos, y eso es muy importante. El punto número 5, el diagnóstico. ¿Se vale que el terapeuta nos dé el diagnóstico? Pues depende del enfoque. Hay enfoques que ahorita vamos a ver, pero de una vez ya voy a empezar a adelantar. Hay enfoques que por lo que trabajan, por su objetivo, sí requieren de darle el diagnóstico a la persona que acude al tratamiento. Entonces, una vez ya identificado cuál es el problema, se empiezan a definir todas las tareas a realizar en el número de sesiones que ya se planearon por el tipo de problemática para que la persona salga de lo que lo llevó a la terapia. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a trabajar y dependiendo del enfoque al que nosotros vamos a acudir a terapia, estará autorizado dar o no el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? En las terapias que están basadas en la comprensión de sí mismo, según las palabras de Bernardi y colaboradores, la terapia que está basada en la comprensión de sí mismo, como el psicoanálisis, en este tipo de terapia no se recomienda dar un diagnóstico, y cuanto menos dar un diagnóstico a los 3 días de conocer a la persona. Esto lo digo porque he sabido de casos de personas que se venden como psicoanalistas y a la 3ª sesión están dando un diagnóstico al paciente con las palabras de los manuales internacionales de enfermedades mentales. Eso no es adecuado según el enfoque. Porque según el enfoque estamos etiquetando a la persona y se corre el riesgo de que la persona empiece a actuar sus propios síntomas dependiendo de su estructuración de personalidad, pero puestas al servicio de la sugestión que le está dando el terapeuta. Y eso en el mejor de los casos, que sea sugestión y no otra cosa. Pero hoy no vamos a hablar de las cosas, de los fenómenos que suceden en el psicoanálisis, porque en el mejor de los casos va a ser sugestión. Entonces, las terapias basadas en la comprensión de sí mismo y las terapias consideradas de profundidad, teóricamente proponen que no se dé un diagnóstico. Sencillamente se puede hablar de lo que está viviendo la persona y hacerle eco de lo que él mismo está diciendo que tiene. Pero no se le va a colgar aquí la etiqueta de está usted enfermo de tal cosa, porque entonces pueden suceder muchas cosas que saboteen el tratamiento. Si son terapias basadas en la adquisición y aprendizaje de nuevos comportamientos, como el enfoque cognitivo-conductual, ahí sí se debe de dar el diagnóstico, porque en función del conocimiento del diagnóstico es como se podrá definir el tratamiento, los pasos a seguir, y junto con el paciente se empieza a hacer todo digamos, como un croquis de lo que se va a trabajar en cada sesión, una proyección a futuro de lo que se va a obtener y el costo del tratamiento. Entonces ahí sí es adecuado. Y en los enfoques terapéuticos basados en la modificación de pautas de relación,
dentro de sistemas relacionales como la sistémica, pues no está vetado el diagnóstico, pero tampoco es recomendable decirlo como tal, porque en la terapia sistémica se entiende que la problemática del paciente tiene que ver con todo el sistema familiar. Entonces no podemos encasillar el diagnóstico en una sola persona, pero tampoco podemos decir que toda la familia tiene la misma enfermedad. No sé si me doy a entender y espero que sí. De preferencia vamos a reconocer los síntomas y vamos a reconocer las causalidades que llevan a la enfermedad del sistema para evitar dar diagnósticos y no sabotear el proceso terapéutico. Y en las terapias basadas en la modificación, basadas en facilitar nuevas experiencias en el aquí y en el ahora, como la Gestalt, la terapia existencial, la terapia humanista, en esas el diagnóstico es lo de menos, porque en realidad ellos lo que trabajan es cómo la persona se está relacionando consigo mismo, con los demás y con sus cualidades en el presente. Entonces, aquí no hay como tal un reconocimiento de diagnóstico, no por parte del terapeuta, o sea, el terapeuta sí debe de tener su diagnóstico para saber qué va a trabajar, pero aquí es más bien que la persona que va al tratamiento reconozca qué está sucediendo consigo mismo y él le ponga nombre. Esa es una parte muy bonita de estos cortes humanistas. Entonces, el diagnóstico se vale darlo o no, depende del enfoque. ¿Para qué darlo? Bueno, si es un enfoque cognitivo-conductual, como ya lo vimos, se da para poder definir el tratamiento. ¿Por qué no darlo? Porque si es una terapia como el psicoanálisis, no es adecuado incidir en los procesos psíquicos que suceden o fenómenos psicológicos que suceden en el proceso terapéutico metiendo una etiqueta. Entonces, así ya queda claro si es adecuado o no dar diagnóstico. Ahora, a mí como paciente, a mí de qué me sirve mi diagnóstico. Si yo solamente quiero trabajar ansiedad y voy por un tratamiento cognitivo-conductual, me sirve de demasiado porque junto con el terapeuta yo voy a poder definir el tamaño de mi tratamiento y si voy a poder o no con todas las tareas que me deje mi terapeuta y que vamos a trabajar juntos. Entonces ya desde ahí yo como paciente le voy midiendo el agua a los camotes y yo mismo me voy diciendo si me voy a atrever o no me voy a atrever a concluir el tratamiento, y con esto yo prevengo la frustración. Si no me dan el diagnóstico, porque a lo mejor yo sí voy con un psicoanalista ortodoxo bueno, ético, no es que no me vaya a dar el diagnóstico como dice en el DSM-5, me va a ayudar a que yo misma me dé cuenta qué es lo que está pasando conmigo, y aunque yo no haga un diagnóstico como lo haría un psicólogo o un psiquiatra, sí voy a poder identificar qué es lo que tengo, y eso es lo importante. O sea, lo de menos es lo que dicen los manuales. Lo importante es que yo como paciente identifique qué me pasa y cómo lo voy a arreglar y abordar, y cómo lo voy a vivir y cómo voy a lidiar con ello. Eso es lo importante. Ya das como tip, psicólogos, terapeutas, dependiendo del enfoque se dará o no se dará el diagnóstico, y por favor no caigan en prácticas que rayan en cosas muy extrañas. Y el punto número 6, ya para concluir, y exactito más o menos voy por los 20 minutos, perdón, mi ojo está llore y llore por la alergia, pero también estoy presumiendo mi anillo, que está bien padre, en fin, perdón. El punto número 6, bueno, ya quedó el rollo de cómo más o menos identificar al terapeuta, qué quiero trabajar en terapia para evitar la frustración y el abandono del tratamiento, cómo es más o menos el tratamiento dependiendo de mi demanda como paciente. Ahora, ¿cuáles son los tipos de terapia que están a la mano? Aquí en México lo que más está a la mano, o en Latinoamérica también dirían Bernardi y colaboradores, son, como ya les había mencionado, las terapias basadas en la comprensión de sí mismo y que también trabajan conflictos pasados y presentes. Tendría que ver con todas las psicoterapias de corte psicoanalítico.
Hay varias vertientes que no voy a mencionar aquí por el tiempo y porque no se trata de eso el video, pero se puede hacer en otro video. Pero hay varias vertientes que nos pueden funcionar. Incluso está el enfoque breve de Belak, de corte psicoanalítico, que no trabaja más de 12 sesiones, pero no renuncia a la formalidad del psicoanálisis. Entonces puede ser esa, pero entiéndase, si yo voy a elegir ese tipo de terapias porque quiero conocer el origen de lo que no me deja estar, y a lo mejor ya después voy a trabajar los síntomas, o al mismo tiempo, pues. Las terapias basadas en adquisición y aprendizaje de nuevos comportamientos, como la cognitivo-conductual, el conductismo clásico y el de Skinner, esos generalmente se usan para la investigación, pero no tanto para trabajar directamente en terapia. La vertiente que más se ha probado como eficaz es la vertiente cognitiva conductual, y como lo mencionan estos autores, pues están basadas en adquisición y aprendizaje de nuevas conductas. Esta me puede servir si solamente quiero erradicar el síntoma. Y las terapias basadas en la modificación de pautas de relación interpersonal, que este es el enfoque sistémico, como ya les había mencionado. Se puede trabajar de las dos maneras, con el paciente, pero a la vez trabajar con todas las relaciones que hay en su núcleo, o con todo el núcleo familiar, y tiene su chiste. Si quieren otro día igual explicamos la teoría. Y ya por último, las terapias basadas en facilitar nuevas experiencias del aquí y el ahora, que también ya las había mencionado, que pueden ser las experienciales, las corporales, como la gestal, como el humanismo, como el existencialismo. Y en esas, bueno, se trabaja el momento presente y las cualidades del sujeto para fortalecerlas y poder sobrepasar la situación que lo lleva al tratamiento. Pues espero que este video les sirva de algo. Espero de alguna manera, son mis pininos en este medio, que les aporten alguito, no sé, y pues que no mueran en el intento buscando un terapeuta, ¿no? La terapia es un procedimiento y un proceso maravilloso que a todo el mundo le cae bien. Entonces, cosa de animarse y no mueran en el intento tratando de encontrar un terapeuta.